Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe, Andamos con Jesucristo. Y hoy vamos a hablar acerca de Jesús siendo Señor y qué eso significa. El misionero llamado Hudson Taylor una vez dijo, Jesús es Señor de todo o no es Señor. Eso también fue repetido por A.W. Tozer en un mensaje que tituló Como obedientes niños. Jesucristo siendo Señor es una doctrina bien importante, que es bastante importante para salvarte y para que vayas para el cielo, o para condenarte y perder tu alma en el infierno. La escritura que vamos a mirar hoy está en Romanos capítulo 10, versículo 9 hasta el 13, que dice que si confesáis con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él crea no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor sea salvo. Quiero que ustedes noten en esos 5 versículos qué es el título que necesitamos creer de Jesucristo para ser salvo. El título es Señor. ¿Y cuántas veces es mencionado en esos 5 versículos? 3 veces. Dios no se repite en cosas que no son importantes. La palabra Señor en el griego es kurios, que significa Señor o dueño o maestro. Ahora, en el Septuagint, esto es una traducción griega del Antiguo Testamento que los Nuevos Testamentos, los escritores del Nuevo Testamento usa. Esa palabra significa Jehová o Yahweh, el nombre de Dios. Ese es el título que nosotros necesitamos creer en Jesucristo, que Jesús es nuestro dueño, nuestro maestro, nuestro Señor. No nos dice a nosotros en este pasaje, cree en Jesucristo como Salvador y tú vas a ser salvo. O cree en su atonamiento, lo que nos dice, o lo que hizo en la cruz y seas salvo. Son sin significado y si Jesús no es Señor. Primeramente miramos en el Antiguo Testamento y vemos el único que puede salvar es Jehová. Y si leemos en Isaías 45, versículo 21, dice, publicar y hacerlo llegar, y entrar todo en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo que tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Fuera de Jehová no hay ninguno que sea Dios y que salve. Ahora, y si vamos para Isaías capítulo 45, dice, versículo 15, dice, verdaderamente tú eres Dios que encubres, Dios de Israel que salvas. De nuevo vemos Dios como Salvador. Isaías 49, versículos 25 y 26. Pero así dice Jehová, aún los cautivos serán rescatados de valiente, y la presa de rano será librada, porque yo pelearé con los que pelearen contra mí, y yo salvaré tus hijos. Y a los que te oprimen, les hará comer su propia carne, y con su sangre serán embraguecidos como con el vino dulce,
y conocerá toda carne que yo Jehová soy tu Salvador y tu Redentor fuerte de Jacob. ¿Qué cosa es que vemos? Jehová, Yahweh, vemos ese Salvador. Y siquiera en el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo como Salvador, que todo quiere significar Señor y Salvador. Señor es el Salvador, es el único que salva. Isaías 59:1 dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. De nuevo vemos, Dios es que salva, el Señor, Jehová. Es importante saber, el Señor Jehová es que salva, es el Salvador. Entonces cuando dijimos que Jesucristo es Salvador en el Nuevo Testamento, decimos que Jesucristo es Jehová, Jesucristo es el Señor, porque el único que puede salvar es Jehová. Cuando tú ves a Jesucristo como Salvador en la Escritura del Nuevo Testamento, tú siempre vas a notar que el Señor está mencionado. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 11, dice que hoy es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Otro pasaje es Tito capítulo 2, versículo 13, que dice: guardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Es importante creer en todas esas cosas, menos y si Jesucristo no es Señor, de nada vale. ¿Por qué es nuestro Salvador? Porque es Señor, porque es Dios que estaba en esa cruz. Dios en carne humana que estaba en esa cruz, que nos hace el Salvador en nosotros. Ahora, una ocasión yo hablé con un pastor y él me dijo a mí: no importa lo que debemos creer en Jesús, mientras nosotros creemos en Jesús vamos a ser salvos. Y yo le dije a él: tú eres un falso maestro. Tú llevas 40 años supuestamente que estás sirviendo al Señor y no eres salvo. Tenía un título que está vivo, pero está muerto en tu fe. La Biblia claramente nos dice a nosotros que si nosotros no tenemos la creencia verdadera en Jesús, nosotros morimos en nuestro pecado. Dice en Juan 8:24, dice: por eso os diré, moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús dijo a los judíos: usted va a morir en tus pecados, y si tú no crees que yo soy el que soy. Entonces debemos tener la verdad, debemos tener una buena doctrina y la correcta doctrina de quién Jesucristo es. No es nada más decir una oración y tú vas a ser salvo. Y si tú no sabes quién tú estás orando y qué nombre tú estás invocando, ¿qué significa ese nombre? Hay muchos Jesucristos y necesitamos estar cuidado que no estamos en el mal Jesucristo. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 11, versículo 4, ¿qué dice? Porque si alguno viniere y predicáis otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que habéis recibido, otro evangelio de que habéis aceptado, bien toleráis. O sea, hay otro Jesucristo, que cual no es Jesucristo que menciona la Biblia. Sí. Por ejemplo, los musulmanes dicen que Jesús era nada más un profeta y no murió en la cruz. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es Miguel, el arcángel. Los mormones dicen que Jesucristo es solamente un Dios en medio de multitudes de dioses. El cristiano verdadero debe decir que Jesús es Dios. Por ejemplo, si vamos para Juan capítulo 1, que dice
en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es en principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que he hecho fue hecho. Y si pues vamos para el versículo 14, ¿qué vemos? Versículo 14 dice, y ese verbo, esa palabra fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vemos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por esa razón, cuando Tomás vio a Jesucristo resucitar de los muertos, ¿qué Tomás dijo? En Juan capítulo 20, versículo 28. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Él dijo a él, Tomás, él dijo a él, le dijo, Señor mío y Dios mío. Y si leemos la Escritura, y si estudiamos, ¿qué llama el Padre? La primera persona del Trino Dios, ¿qué llama el Padre a Jesucristo? Mira lo que el Padre dice a Jesucristo en Hebreos 1, versículo 8. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Veada de y cuidar es el cetro de tu reino. Jesucristo es dicho de su Padre, oh Dios, por siempre. Que Jesucristo es dicho por su Padre. El Padre llama a Jesucristo Dios. En Hebreos 1:8. Qué lindo es. Y si Jesucristo es Dios, nosotros necesitamos adorarlo como Dios y obedecerlo como Dios. Porque es creyendo y no obedeciendo a Jesucristo. Como Jesucristo dice en Lucas 6:46. Jesucristo dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis que yo digo? Y también en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice igual, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acuérdate, y si uno verdaderamente cree que Jesucristo es Señor, uno va a obedecer lo que Él quiere que uno haga. Nosotros ya decimos lo que significa Señor, significa nuestro dueño, nuestro maestro, nuestro Señor y nuestro Dios. Y nosotros hemos dicho en 1 Corintios 6:20, vamos a ir a 1 Corintios 6:20. ¿Qué dice? Porque comprados sois por precio, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos comprados por precio. Este Señor nos compró. Y que nosotros necesitamos hacer, glorificar. Este precio fue por sangre, no fue barato. No nos dice a nosotros que tu cuerpo es tuyo. Tú puedes hacer lo que te da la gana con este cuerpo. No. No nos dice esto. Hay otro versículo en el mismo libro, en 1 Corintios 7:23. ¿Qué dice? Dice, por presos sois comprados, no hagáis siervos de hombre. Es nuevo. Estamos comprados. ¿Qué dice Romanos 6:22? Vamos a ir para Romanos 6:22. Mas ahora libertados de pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por la fin la vida eterna. ¿Qué cosa es? Que nosotros estamos libres, no estamos libres para hacer lo que queremos hacer, no. Estamos libres para hacer lo que Dios quiere que nosotros hacemos. Muchas veces nosotros decimos que estamos libres, pero ¿qué significa estar libre? Estamos libres del pecado, del poder de pecado sobre nosotros. Pero ahora somos siervos de Dios Jesucristo.
no vamos para el libro de Éxodos. Pero quiero hablar algo del libro de Éxodos, en el segundo libro de la Biblia. Y si tú comienzas ese libro, los primeros capítulos, tú ves que Israel es esclavo de Faraón, de Egipto. Y pues entonces vemos que Dios usa a Moisés y a Aarón para libertar Israel de esclavitud. Bueno, y si tú sigues leyendo ese libro, ¿qué tú ves? Tú ves que ahora Israel necesita servir a Dios. Y termina el libro Israel trabajando para Dios, en haciendo tabernáculos y la cosa que está en tabernáculos para la gloria de Dios. Comienza con Israel sirviendo a Faraón y a Egipto y termina con Israel sirviendo a Dios. Y lo mismo es el retrato de la vida de salvación de cristiano. Jesucristo nos libertó del pecado, del diablo, pagó el precio por nosotros, nos hizo libre del pecado. Bueno, ahora somos siervos de Jesucristo. Ese retrato que enseña el libro de Éxodos, y ese retrato es tan cierto en la vida de creyente, de cristiano. Muchas veces nosotros gustamos citar Efesios 2, 8 y 9. Y es un lindo pasaje. Me olvidamos del versículo 10. Y vamos a leerlo completo como dice la Escritura. Leemos en Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Y por entonces, ¿qué dice el versículo 10? Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué lindo es que dice la Biblia que que Dios ordenó buenas obras, que nosotros andemos en ella. La Escritura nos hace bien claro que Jesús necesita ser nuestro Señor. Y si tú verdaderamente eres salvo, tú vas a hacer buenas obras. Santiago dice que la fe sin obra es muerte. Y dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, no está mal tener una fe que dice que cree. Es tener una fe que tiene acción. Nosotros no somos salvos por medio de obras. Pero porque somos salvos, hacemos buenas obras. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 20, que por su fruto lo conoceréis. Entonces, si una persona es verdaderamente salvo, va a hacer buenas obras. Es los frutos que va a salir en su vida cristiana. Y ahora, ¿qué podemos decir? Para terminar este mensaje, ¿qué podemos decir? Y si tú eres realmente un cristiano, tú puedes mirar tu vida pasada hasta tu vida ahora. Y si tú no puedes decir que tú eres diferente a la persona que tú eras antes, necesitas mirar tu vida y decir que no soy el cristiano que digo que soy. Necesita haber un cambio en tu vida. Tú no debes ser la misma persona que tú eras antes. No debes ser la misma persona que antes. Había un cambio.
No estoy diciendo que debe ser perfecto. No. Estoy diciendo que debe haber un cambio y un proceso de cambio. No estoy diciendo que tú no vas a pecar, porque la Biblia dice que todos nosotros pecamos. Primera de Juan capítulo 1. No. Estoy diciendo que debe haber un cambio. Un cambio en actitud. Ya la cosa del mundo no te interesa como antes te interesaba. Hay un cambio en ti. Tú amas al Señor Jesucristo. Tú amas al Padre, amas al Espíritu Santo. Y no quieres pecar contra Dios. Y cuando peca, te arrepiente y sufre y dice, ay, me caí. No quiero pecar de nuevo.